Hola, hola compañeras y compañeros, amigas y amigos, les quiero dar la bienvenida a este primer encuentro de nuestro curso virtual, El marxismo de León Trotsky, que vamos a desarrollar durante 4 semanas a contar de hoy, domingo 26 de julio, hasta el domingo 19 de agosto. Este curso lo estamos impulsando desde Ideas Socialistas, nuestro semanario, y también desde La Izquierda Diario. Videos como este ustedes podrán encontrarlos durante las próximas semanas a las 12 del día en Facebook de La Izquierda Diario, dejarnos comentarios, todo lo que ustedes estimen necesario para tenerlo en cuenta nosotros, el equipo del curso, para poder dialogar, también generar esas instancias de discusión. Bueno, en lo que respecta a la sesión de hoy día, a nosotros nos interesa hacernos cargo de una pregunta. ¿Por qué estudiar a Trotsky hoy, en la actualidad, 2020? ¿Por qué? Como sabrán, o tal vez no lo sabían, depende de si estaban o no familiarizados con este dirigente revolucionario, este teórico marxista. Él nació en 1879, en Ucrania. Él murió asesinado por un agente estalinista en 1940 en el exilio en México. Antes de cumplir 20 años ya fue encarcelado por razones de tipo político, por organizarse en común con trabajadores. Siendo un joven de 26, 27 años, es dirigente del Soviet de Petersburgo. ¿Qué era el Soviet? Una instancia de autoorganización de trabajadores en pleno contexto de Revolución Rusa de 1905. Una revolución muy importante en la cual la clase trabajadora por primera vez emplea de manera masiva el método de la huelga general revolucionaria. Un proceso que le dio mucho para teorizar a otra marxista de ese tiempo, Rosa Luxemburgo, que escribió todo un libro sobre esa revolución. Trotsky, más grande, 12 años después, es dirigente, junto a Lenin, el principal dirigente del partido bolchevique y la revolución, en 1917, del Comité Militar Revolucionario en Petrogrado, que tiene que organizar la insurrección y la toma del poder por los trabajadores. Fue la primera revolución que llevó al poder a la clase trabajadora. Una revolución que le dio el poder a los soviets, estas instancias de autoorganización que renacieron 12 años después. Y Trotsky de nuevo cumpliendo un papel, de nuevo volviendo desde el exilio. Recordemos que de nuevo le tocó caer encarcelado después de la revolución y haber presidido el Soviet de Petersburgo, ahora Petrogrado. En fin, podríamos decir una trayectoria cargada de acontecimientos históricos. No estoy refiriéndome a la fundación y organización del Ejército Rojo, el exilio posterior bajo la burocratización de la Unión Soviética. Toda una larga trayectoria, los avatares que le tocó pasar en la década de 1930. Una biografía cargada de acontecimientos históricos. Hay grandes biógrafos de Trotsky. Por ejemplo, Isaac Deutscher es uno. Él escribió 3 tomos bastante extensos sobre su vida. El profeta desarmado es el profeta armado, el profeta desarmado, que es el segundo, y también el profeta desterrado. ¿Ya? Hay una biografía escrita por el propio Trotsky, ¿no? Mi vida, que la escribió cuando estaba empezando su exilio. Y así podríamos citar otras obras más. Jean-Jacques Marie también tiene un libro que es de más reciente publicación, que se llama Trotsky, Revolucionario sin Fronteras. Y así podríamos hablar de una vasta bibliografía al respecto. Pero fíjense ustedes, no he respondido aún por qué estudiar a Trotsky en la actualidad, en el presente. Eso es lo que nos interesa poder hacer en esta primera sesión. Y para poder responder por qué estudiar, por qué leer, conocer la obra de este dirigente revolucionario y teórico marxista, en el presente
podemos hacer un cierto juego de analogía, de comparación, y tener en cuenta que a Trotsky también le tocó defender la idea de por qué estudiar a Marx. ¿Por qué estudiar a Marx? Trotsky escribe eso habiendo ya pasado 60 años aproximadamente desde la muerte de Marx. A él le toca defender esta idea. ¿Por qué estudiar a Marx en el presente, en 1939, a puertas de la Segunda Guerra Mundial, que sabemos los resultados catastróficos que tuvo, con el nazismo en el poder en Alemania, con la Revolución Española recientemente derrotada, y Trotsky viviendo en el exilio en México? ¿Por qué estudiar a Marx habiendo pasado 60 años? Había un intelectual que opinaba directamente que Marx se había equivocado. ¿En qué se había equivocado Marx? Decía Sombart, un ex marxista por lo demás, que después gira a la derecha. Se había equivocado porque la clase trabajadora no vivió un proceso de pauperización, en primer lugar. Se había equivocado también porque no existe un gran desempleo, un ejército industrial de reserva. Se había equivocado porque las clases medias no cayeron en la ruina. Se había equivocado porque no había una crisis en la industria, y también se había equivocado porque la economía no había colapsado. Eso era el debate que hacía este autor, Sombart, contra la teoría de Marx, que, como ustedes saben, consideraba que las crisis eran algo inherente al capitalismo, a la dinámica del capitalismo. Bien, Trotsky polemiza, discute contra Sombart, y él se percata de que en realidad cada uno de estos elementos que Sombart da por obsoletos están ocurriendo frente a nuestras narices. El fascismo, por ejemplo, tuvo el papel histórico de destruir por completo las organizaciones de la clase trabajadora. Todas las conquistas que se habían logrado en un periodo de ascenso del capitalismo. En un periodo en el cual empezaron a surgir los monopolios, la exportación de capitales, empezó el reparto del mundo, toda esta era imperialista, antes de 1914, antes de que ocurriese la Primera Guerra Mundial, que hizo estallar todas las contradicciones que se acumularon durante ese proceso de crecimiento del capitalismo. Sombart, habiendo ocurrido ya aquel proceso, escribía: el capitalismo, en la medida en que va envejeciendo, vamos a citar sus palabras, el capitalismo, decía, más viejo se va haciendo más tranquilo, sosegado y razonable. Ese era el diagnóstico de Sombart. Y Trotsky miraba Alemania, el fascismo, destruyendo las organizaciones de la clase obrera, pauperización. ¿Qué pasa con el desempleo? También había un desempleo muy elevado, producto de la crisis de 1929 en Estados Unidos, que hizo muy complejo toda la década de 1930. Si pensamos solamente estos dos puntos que Trotsky consideraba actuales en 1939 de la teoría de Marx, en el hoy, en el presente, 2020, ¿ven ustedes que hay pauperización de la clase trabajadora? Nos podríamos preguntar en realidad si cada uno de estos elementos que León Trotsky veía vigentes de la teoría de Marx en 1939 mantienen su vigencia en 2020, de qué manera se han transformado, han mutado estos problemas en la actualidad, o qué otros problemas también se nos presentan en el capitalismo contemporáneo, a propósito de la crisis ecológica, los problemas de planificación urbana y otros que podríamos enumerar. Ahora bien, Trotsky no se resignó a esta situación a la cual nos condena el capitalismo. En el mismo escrito que estábamos citando, él plantea, leo brevemente, que para salvar a la sociedad hay que expropiar a los actuales
propietarios de los medios de producción, arrebatarle los medios de producción. Los medios de producción que están en manos de los monopolios, de los capitalistas, que compiten entre sí, que incluso son capaces de conducir a la sociedad a guerras, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Todo esto en disputa por el reparto del mundo. El capitalismo imperialista mostró su rostro más terrible en este periodo en el cual está escribiendo Trotsky, pero no se resigna a esa situación y plantea que en el fondo se trata de pelear por esta perspectiva y organizar la sociedad de acuerdo a un plan racional. Un plan racional, algo que nos suena bastante lejano en el contexto de la actual pandemia. Con la escasez de camas, de ventiladores, de otro tipo de insumos, con trabajos no esenciales que se mantienen en funcionamiento. ¿Qué sería organizar la sociedad sobre la base de un plan racional? Es una buena pregunta porque León Trotsky no está pensando en un Estado todopoderoso, no está pensando en una burocracia. Él enfrentó las tendencias a la burocratización y a la burocracia que emergió después de la revolución en la Unión Soviética. Está pensando en la autoorganización, en que las trabajadoras y los trabajadores sean sujetos, puedan gobernar sus propios destinos. Esa era la pelea de Trotsky, y cuando habla de plan racional se refiere a, digamos, una perspectiva de este tipo, ¿no? Incluso podríamos decir mucho más democrática que la democracia del capitalismo, en la cual los grupos económicos, los políticos a su servicio, toman en realidad la mayoría de las decisiones importantes que rigen el destino de la sociedad. Entonces, Trotsky imaginaba que todos los que sean capaces de trabajar puedan encontrar un empleo, ¿no? Que la jornada de trabajo pueda disminuir gradualmente, que las necesidades de todos los miembros de la sociedad puedan ser aseguradas, puedan satisfacerse de manera creciente, que las palabras pobreza, crisis, explotación salgan de la circulación. Está pensando en una sociedad muy distinta a la sociedad que vivimos y que a él le tocó vivir, y de la cual hablaba en 1939 y que podríamos decir hacía vigente la teoría de Marx, porque la clase trabajadora no había logrado todavía la victoria y empezar a construir una sociedad de tipo comunista y socialista. Entonces mostraba las contradicciones Trotsky al hablar de la vigencia de esta teoría, las contradicciones que tenía el capitalismo en su tiempo. Ahora nos tenemos que preguntar qué más aporta Trotsky, porque estoy hablando de lo que Trotsky consideraba vigente de Marx. Y eso es lo que vamos a trabajar en las próximas sesiones precisamente. Vamos a trabajar la teoría de la revolución permanente, porque no se trata de predicar el socialismo, el comunismo es un movimiento real, decía Marx. Trotsky opina que a partir de las contradicciones de la sociedad capitalista, la lucha de clases, se producen revoluciones. La pregunta es de qué manera esas revoluciones pueden triunfar, si entrelazan tareas que no son necesariamente la construcción del socialismo, que quedaron pendientes en el capitalismo, tareas democráticas. Trotsky desarrolla la teoría de la revolución permanente también para pensar la dinámica internacional, global, que tiene la revolución en el contexto de una economía mundializada, como es la economía capitalista. Vamos a abordar ese tema, vamos a profundizar en ello, ahora solamente lo enuncio. También vamos a abordar el programa de transición, la agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional. Ese es su nombre, se le conoce como el programa de transición, un texto que fue escrito en 1938, y nos vamos a centrar en su método, ¿no? ¿Por qué hablo de su método?
Porque Trotsky ahí parte porque considerar que no necesariamente la clase trabajadora tiene una conciencia directamente de la toma del poder y comunista, entonces también el programa político, la cohesión política, implica de alguna manera establecer un cierto puente entre el estado de conciencia actual de las masas y la toma del poder, y es un programa que además está directamente vinculado con otro problema que es la estrategia. La estrategia, el cómo lograr las medidas, ¿no? Las políticas que se plantean en el programa de transición y en el programa revolucionario, que es más abarcativo, ¿no? Vamos a abordar como última sesión el problema de la estrategia, ¿no? Este concepto que ya está presente en el programa lo vamos a tratar en específico en la cuarta sesión, la sesión del 16 de agosto, y para eso también vamos a revisar algunos textos que se los vamos a enviar a todas y todos quienes se inscriban en el formulario que publicamos en La Izquierda Diario. Por supuesto que nuestro interés desde el equipo de Ideas Socialistas es poner en debate estas ideas para poder pensar un proyecto político que no se resigne a la miseria a la cual nos está arrojando la actual crisis, una crisis sanitaria, económica, social, incluso política, una crisis que ya ha recibido su bautizo, el gran confinamiento, que la clase trabajadora no se resigne a la miseria e incluso pueda imaginar y luchar por una sociedad distinta.